Reporte 100. Está con nosotros el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu. Nery, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Bueno, han enviado iniciativas al Congreso en tema de género, y también ha iniciado una capacitación sobre violencia política de género para servidores públicos de los ayuntamientos, Nery, pero a ver, ¿cuál es el hecho de violencia política de género más frecuente que se comete? Existen dos conductas que actualmente están siendo, digamos, monitoreadas y que son las más comunes. La primera tiene que ver con la obstaculización del ejercicio de un cargo público de una mujer en un ayuntamiento. Y esto se dio en dos casos, en ayuntamientos de Empalme y de Benjamín Gil. La otra, por más que parezca raro, es la más común, son 7 de 10 casos y tiene que ver con el uso de estereotipos de conductas en contra de la mujer o que vulneran sus derechos en redes sociales por medios de comunicación. Sí, esto que hace Laida Sansores es violencia política de género, al decir que va a revelar fotos de diputadas federales o diputadas del PRI, por ejemplo. Salvo el análisis que se haga, yo considero que sí, porque están vulnerando los derechos y básicamente la dignidad de la mujer, entonces en el ejercicio del cargo, y no se le juzga por las capacidades, sino por las condiciones de su género. Sí, la violencia política de género la cometen hombres, mujeres. Todo tipo de personas, cualquier persona en cualquier cargo público o privado puede cometer violencia política de género en contra de las mujeres. Sí, ¿cuáles son los límites de la violencia política de género? Porque luego resulta que todo es violencia política de género. Ahí es muy importante analizar cada caso concreto, porque a pesar de que se pueda entender que hay muchas conductas que puedan ser violencia de género contra las mujeres, no necesariamente lo son. Entonces, ¿cuáles son los límites? Y hay un test de proporcionalidad y que aplican los tribunales para determinar cuándo es, y se hace un análisis de 5 preguntas muy concretas. Entonces, habría que analizar cada caso concreto. Porque luego pasa que se le hace una crítica a una política mujer, una crítica a su desempeño público, a su desempeño como funcionaria, y dicen, es violencia política de género, y ahora hasta ni se le puede criticar una conducta de su encargo como funcionaria pública, no en su persona, sino alguna decisión que haya tomado, se acusa que es violencia política de género. Definitivamente eso no es, porque la libertad de expresión está, digamos, protegida por esa parte de la crítica, pero siempre y cuando se circunscriba al ejercicio, a la capacidad de la persona en el cargo público, no hacia los estereotipos de persona o cómo se le pueda juzgar por sus calidades físicas o condiciones sexuales, por ejemplo. Sí, entonces esta capacitación es para funcionarias y funcionarios de ayuntamientos, son para presidentes municipales, para directores, para servidores públicos de todos los niveles de los ayuntamientos. En el Observatorio de Participación Política de las Mujeres que preside el instituto, que está integrado por el Instituto Sonorense de las Mujeres, Tribunal Estatal Electoral, participan también con nosotros la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Comisión de Igualdad del Congreso y la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, además de un grupo de mujeres en plural. Hemos decidido en un programa anual realizar capacitación y empezar por los ayuntamientos. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar son donde están los funcionarios públicos que tienen el primer contacto con la ciudadanía, y se busca inicialmente el capacitarlos a los 72 ayuntamientos, unos de manera presencial, otros de manera virtual en la medida de lo posible, pero es un trabajo coordinado con las 5 dependencias que le mencioné, en donde el objetivo es primero los ayuntamientos, pero posteriormente tenemos el plan de llevar a cabo capacitación con partidos políticos, luego brindarlo a medios de comunicación y luego a un resto de la ciudadanía. Sí. ¿Hay antecedentes en Sonora de que se haya castigado la violencia política de género? Hay 22 denuncias que se han presentado desde el 2020, que es nueva esta normatividad, estas reglas. Sí. Hay 22 denuncias, 6 ya han sido sancionadas y resueltas por el Tribunal Estatal Electoral, 3 de ellas ya están firmes, 3 no, y una se encuentra en trámite. Las que están, las 3 firmes, ¿de qué casos son? Son casos, unos de violencia en ayuntamientos, presidentes municipales, en un caso contra síndica y en otro caso contra regidores, y uno es de medios de comunicación. Sí, de violencia política de género. Violencia política de género. Lo local. En lo local. En lo federal también ha habido casos, ¿cierto? Wendy Briceño ganó ahí unas sentencias, ¿no? Sí, ese fue resuelto en el ámbito federal. Existen 10 personas actualmente registradas en ese registro estatal de personas sancionadas por violencia política de género. Son 2 presidentes municipales, son 7 medios de comunicación y una ciudadana los que están ahí registrados, pero también hay un registro nacional en donde se encuentran ahora sí que las personas que fueron transgresores de materia de violencia política. Sonora tenemos el no honroso 6º lugar nacional.
Sí, esta lista de los sancionados a nivel local, ¿dónde se puede encontrar? En la página del instituto www.iesonora.org.mx hay un apartado de género y en el mismo se encuentra el registro de personas sancionadas. ¿Y este registro es público? ¿Vienen los nombres y apellidos? Es público, viene toda la información de los expedientes, la resolución, las causas, el agresor, quiénes son las personas agredidas, etcétera. Sí, ¿qué sanción tienen estas personas? La mayoría de ellos tienen, básicamente es una amonestación pública inicialmente. Hay otros casos en donde se les condena además a que lleven cursos en materia de violencia política, respeto a los derechos humanos de las mujeres, y otras hay inhabilitaciones hasta por 4 años para que puedan ocupar un cargo público, que esa es la más importante. Digamos. Sí, y bueno, ¿se queda en la primera parte o han ido hasta la tercera de inhabilitar para cargos públicos, para ocupar cargos públicos? Están inhabilitados ya 2 funcionarios para ocupar cargos públicos. Eso lo hace el Tribunal Estatal Electoral. Exactamente, el Tribunal Estatal Electoral. Y a nivel nacional el listado está en la página del INE. Del INE, exactamente. Donde hay casos de Sonora también. Están registrados los casos. Así que los más recurrentes para violar, a cometer violencia política de género son medios de comunicación, son periodistas. Sí, nosotros partimos de la premisa de que la capacitación la damos por un desconocimiento de la materia y creemos que hay que atacar esa parte capacitando a todas las personas para evitar que incurran en violencia y en la medida de lo posible erradicarla. Porque en el listado son más medios de comunicación que personas, ¿no? Que funcionarios públicos. Sí. ¿Son periodistas? ¿Periodistas en lo particular, columnistas, reporteros o al medio de comunicación? Pues utilizan medios de comunicación en redes sociales, básicamente Facebook, Twitter, para donde cometieron esas ¿Son violaciones. Haters entonces? Son medios de comunicación según están ahí estipulados, son periodistas unas personas, ahí tienen la categoría. Sí, pues interesante esta capacitación sobre violencia política de género para las y los servidores públicos de los 72 ayuntamientos. ¿Dónde ha iniciado esto? ¿Van a recorrer los 72 ayuntamientos? ¿Cuál es la lógica? Hemos iniciado en coordinación el Instituto Sonorense de las Mujeres, Tribunal Estatal Electoral, Fiscalía en Delitos Electorales, la Comisión de Pueblos Indígenas y el Instituto Estatal Electoral. Ya en Obregón y en Echojoa continuaremos en el sur del estado, primero los 6 municipios alertados por violencia en general, después nos iríamos a los de mayor población y el resto de municipios veríamos la posibilidad de atenderlos a la brevedad, pero no sabemos si de manera virtual o presencial. Muy bien. Neri Ruiz, presidente del Consejo del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un saludo. Que te vaya muy bien. Reporte 100.